hay curva en el lateral y curva, perdón, curva en el frente y curva en el lateral. Pero digamos que en esos casos, ese objeto se hace en simultáneo los moldes. Pero para este caso, el primer molde será este que es el frente. Yo les contaba ayer que hay muchas maneras de hacer moldes. Una es como lo hacen ustedes en este momento, que hacen el cálculo, que si aquí tienen 19 centímetros, entonces si van a dar 7 milímetros de aumento a cada lado, esta distancia ya no serán 19, sino 24, teniendo en cuenta que 7 milímetros más 7 milímetros modifica esa medida, ¿cierto? Y así sucesivamente, y ustedes hacen una lista con esas mediciones. Yo les contaba que la población, o sea, digamos que pues, las personas que se dedican a esto, no todas tienen el mismo nivel académico de nosotros, entonces lo trabajan por construcción. ¿Cómo sería ese proceso? Vamos a cortar un trozo de cartulina donde podamos sacar el molde. Entonces, cuando se hacen los ejes de simetría, la idea es que por manejo de instrumentos siempre se haga el primer eje para facilitar la tarea. Entonces, tomé un trozo de cartulina irregular básicamente para contarles que el método de ejes de simetría funciona siempre y cuando este eje sea perpendicular a este. Digamos que en los procesos que hacen ustedes iniciales, ustedes trabajan a partir de ángulos de 90 grados por el exterior. Nosotros podemos trabajar del centro hacia afuera y es pues, muy práctico y es rápido. Entonces hacemos esto, verificamos ejes. Están funcionando, eso ya lo tenemos verificado. Ahora vamos a empezar a tomar medidas y las vamos a tomar del centro hacia afuera. Dijimos que el ejercicio como tal tiene 14 centímetros de altura. Vamos a tomar inicialmente esa medida. 37. Tenemos 7 centímetros, 7, para que total de 14. Y aquí hay una cosa a tener en cuenta y es la siguiente. Los compases los podemos utilizar de apoyo para tomar medidas, entonces vamos a abrir compás a 7 milímetros. Entonces, tenemos nuestra medida, la tenemos acá, tenemos los 7 de la altura, que en total serán 14, y adicionamos 7 milímetros. Marcamos esas distancias, luego las vamos a necesitar. Ya teniendo altura, tenemos esta que será la línea de base y esta la línea superior. Dijimos que en la línea superior vamos a tener 19, mitad de 19, 9,5. Y en la inferior tenemos 20 cerrados, serán acá 10.
en este momento ya tenemos como El trapecio. sí, ya tenemos como las medidas generales. El radio que tenemos acá es un radio de 3 centímetros. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía mediatrices, bisectrices y esto para sacar esos radios? Sí. Entonces, con compás, sabiendo que hay unas plantillas para hacer estos cortes, este ejercicio lo vamos a hacer con compás. Entonces, abrimos a 3 centímetros, que será el radio interno. Y esto lo deben marcar porque esta línea que estamos trazando acá se va a llamar luego una línea de costura. Y es una línea por donde vamos a hacer la corrección de los otros moldes. Entonces, nos paramos en este punto, hacemos arco. Arco y así ya tenemos donde centrar el compás. Qué pena, el compás está horrible. Y abrimos compás hasta la margen, hasta el exterior, así ya tendríamos, o sea, lo podemos sacar acá o simplemente abrimos nuestro compás a 3,7 porque tenemos este radio más los 7 de aumento de costura. Aquí la recomendación cuando se cortan curvas es cortar del centro hacia afuera porque ustedes tienen un mayor rango de movimiento. Es distinto cuando lo hacen así porque les quedan aristas. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de cortar de esta manera, el corte será siempre más fluido. Uy, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Como a la izquierda, más berraco. Es de práctica, Felipe, pero digamos que los dedos actúan como el eje del compás, haces este tipo de movimientos. Es verdad. Y es mucho más fluido. Nosotros generalmente los corregimos con lija, pero pues piensen que el tiempo es valiosísimo para, pues si eso se puede hacer en un solo corte. Vamos a hacer lo mismo abajo. En el gráfico está 33. Con eso no nos confundimos. Cuando empezaste, que hiciste el trazado de ejes, ¿cómo hiciste para el 90 grados? Ya les muestro cómo hice para 90 grados. Tenemos eso. Para darte respuesta a la inquietud, hacemos de esta manera. Voy a aprovechar que tenemos que sacar, creo que un molde de la base. Entonces, voy a aprovechar el pedacito y saco el molde de la base. Aunque no le voy a dar medidas, solamente para responderte la pregunta. Sí, para el trazo de ejes. Yo acá Porque no tengo... tú la primera la hiciste, digamos que aleatoria. Digamos que cuando se hacen moldes, ustedes el proceso que hacían inicialmente, hacían un cuadrado grande, a ese le hacían un eje, después sacaban el otro, pero lo hacían con medidas centrando el eje, y todo eso digamos que como una sensibilización de los procesos funciona, pero si uno se dedica a hacer moldes es mucho trámite para lograr algo. Entonces, yo no trabajo en ángulos de 90 grados porque de la cartulina solamente hay 4 esquinas a 90 grados garantizadas. Lo demás todo toca sacarlo. Lo que yo hago es simplemente trazo el primer eje calculando más o menos la distancia de lo que tengo en la superficie.
Pero sin ver cuál es el centro. No, Sí, no, yo aquí le a la calculo lata. más o menos A la ojo, mitad a de ojímetro. Ok. ¿Cómo el que hace largo todos los días? O sea, Sí, sí, sí. Porque el primero que hiciste aquí debía hacerlo como al ojo también. Sí, Sí. yo no trabajo con tanta... O sea, no con maneja, tan- o sea, digamos, Pero es que de tanta la premonición. clave es los 90. O sea, porque- digamos, ejemplo, 7, 7, 14, mitad, ¿no? No, aquí ella trazó el Aquí eje. cogí un trozo de cartulina cualquiera, hice un eje y después de que hice ese eje simplemente doblé. Yo sé que trazando un punto, si ese punto pasa al otro lado... Incluso es ese al punto mismo también lado. es al ojo, Los ni 90 siquiera es al ya, centro. Yo le calculo Eso más fue o lo que menos la vi acá mitad. también. Yo dije, Entonces, miércoles, pero... aquí yo ya sé Porque ahí que es ese una punto... perpendicular. Claro, a la Ahí línea. no me sí, da otra alternativa. Estoy doblando, marco La los intersección puntos, es una y perpendicular esta ahí. línea será perpendicular a la otra, pero aquí debo ser muy riguroso en el momento en el que trazo los ejes, porque si se descuadran, igual también. Ya el milímetro da- ya no da- es a 90. Sí. Entonces, Y ahí graba. siempre acá, inicio, final y trazo. Ya tendré que hacer otras cosas y me enfrentaré con esto. Esta Y ahí irregularidad compruebas- no me importa. Y No, porque la comprobación. Yo empiezo a trabajar, o sea, digamos que ustedes han venido trabajando de afuera Se corta hacia más adentro. grande. ¿Qué les propongo yo? Trabajen del centro hacia afuera, porque pues, digamos que economizan tiempo, cartulina también, pero pues economizan tiempo. No, y es que puedes conseguir un pedazo irregular y entras a trabajar. Sí, no Nosotros tengo teníamos problema. que cuadrarlo. el pedazo perfecto. Sí, Y los ejes de simetría Siguen siendo perfectos. perfectos, perfectos. O sea, pasan por la mitad, o no son corriditos, un tricitico ni nada. tienes que verificarlo. Es que ahí hizo la Tienes que verificación verificar. cuando arrancó. ¿Cuándo lo Ahí está la verificas? puntuación. Cuando haces este ejercicio. O sea, yo doblo acá, perforo y al otro lado tiene que salir igual. Aquí pareciera estar un poquito desfasado. Y eso lo podemos ahorita verificar porque eso sí se replica. Pero digamos que eso no es tan evidente. Ahorita lo miramos. Si yo hago esto, tiene que coincidir. Esos puntos tienen que coincidir. Tiene que volver a su línea Sí. de... Entonces, esto solamente era para responderte cómo saco los 90 grados y cómo lo hago. Todo lo mido, yo generalmente todo lo mido del eje hacia afuera. Del eje hacia afuera. Ahí yo tengo la garantía porque esta línea sí es perpendicular a esta. Garantizadísimo. Bien, entonces, esto lo voy a dejar para otra tarea que tenemos que hacer. Teniendo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar a qué altura tengo esta unión del anillo que conforma el bolso. Entonces dijimos que de la base a esta distancia Cinco. tenemos 5 centímetros. Entonces vamos a marcar esa medida y la vamos a marcar en el frente, porque ahora cuando empecemos a hacer este desarrollo, esa información nos indica de dónde a dónde va esta pieza. Y de dónde a dónde viene esta pieza. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Vamos a tomar de la línea de costura hacia arriba 5 centímetros. Necesito hacer una línea recta, entonces uso mis ejes de simetría. Tomo punto de inicio. y lo prolongo. Punto de llegada, y a mí lo único que me interesa en este instante es esta distancia. Esa es la que necesito. A esa altura yo tengo 5 centímetros de la línea de costura hacia arriba. Cuando se trabajan curvas, y sobre todo en estos armados que son, o sea, que tienen simetría en cara y espalda, sí es muy importante marcar centros o puntos de armado. ¿Por qué razón? Y sobre todo en estas figuras. Si son círculos, no importa por donde yo tome la figura, va a coincidir. Pero si yo no respeto los centros, es posible que el producto me quede de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta puntos de armado, que son estas vías, para no taparlas ahí. Entonces, Sí, sí. acá. Un cortocito para que quede... Esas son unas guías de las vías. armado. Ajá. Ah, ok. Entonces, en este momento
ya tengo como la información importante para empezar a trabajar. Vamos a colocarle que aquí, este es Unión Cremallera. Entonces, hasta acá tenemos cremallera. La parte que está más cerca de tu mano, esa es la base, ¿cierto? Y esta, Sí, sí. ok, Base. listo. De los 5 Sí, para abajo. ok. Sí, porque como yo estoy haciendo el video al revés, no se alcanza a notar bien cuál es la... Ah, mira, que lo volteo. Sí, pero ya lo vuelvo a voltear. Entonces, ya teniendo esa información, vamos a empezar a manejar el recorrido del frente. Yo que hice los ojitos de mercado. Allá está. ¿Allá? ¿Te la llevaste para allá? Y aquí tenemos otra cosa a tener en cuenta y es la siguiente. Tengo trapecio por lateral. ¿Quiere decir eso? Que la base, o sea que hay una disminución. Entonces yo controlo mejor las curvas cuando lo hago de la siguiente manera. Hasta acá conservo una medida, o sea, este recorrido conserva la medida hasta llegar a este punto. De aquí para acá se hace la disminución y la disminución siempre la voy a hacer antes de la curva o después de la curva. Antes de la curva o después de la curva. No en la... Pero no voy a hacer disminución dentro en el recorrido de la curva. Normal ahí. Sí, o sea, yo, digamos que todo el recorrido de la curva sí lleva la misma distancia, ya lo vamos a ver. Entonces nos dicen que para este caso, la medida más ancha la tenemos sobre 10 centímetros y lo más angosto en la parte superior la tenemos sobre 9. Vamos a hacer inicialmente un molde calculando más o menos este recorrido. Vamos a hacer el molde de la base. Yo no uso el estajillo para marcar esos puntos. Yo lo utilizo y ya es una manía Y mía. es un dolor de cabeza por lo siguiente, cuando yo Utilizas hago un cuchilla. punto, o sea, yo hago este punto, yo pongo una distancia ahí, ¿cierto? Pero si me despisto, si cualquier cosa, extendí el molde y lo cogí por el otro lado, lo doblé, ya ese punto no es esta distancia, sino esta distancia. Y son tonterías. Entonces, yo para eso, generalmente lo que hago es con la punta de la cuchilla, y la indicación es esta. Imagínense que esa cuchilla, o sea que eso es una flecha que le dice para dónde usted tiene que hacerlo, porque me queda un cortecito así. Si yo ese punto lo replicara acá, no sabría por dónde cogerlo, si por la base o por la parte superior. Es más fácil para mí tener ese micro corte y venir acá y ubicar Rectificar. punto de inicio, punto de llegada, no me No hay tanta confundo posibilidad de error con el ahí. tema. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, yo creo que saqué mucha cartulina, pero bueno, vamos a mirar acá. Vamos a hacer este recorrido y ya les cuento otra cosa al respecto. Entonces hago ejes de simetría. Voy a calcular más o menos el recorrido, porque tengo Otra más suficiente. absurda. ¿Eso fue de cena o de ya camello? No, eso es un método italiano, Luis, y lo enseñan en el SENA. Lo enseñan en el SENA, lo que pasa es que yo he tenido que hacer moldes y pues he perfeccionado también, como que estoy más a la hora de... Es que eso... Como 5 cartulinas Mauler acá. Listo, entonces ya tenemos un trozo, vamos a darle la medida mayor, que será para este caso 10 centímetros. Volvemos nuevamente del eje hacia afuera a tomar la medición. Otra cosa a tener en cuenta, entre más lejos del eje, mucho mejor. Entonces, vamos acá. Ya te digo acá. Si yo voy a hacer una medida, o sea, si yo tengo la cartulina acá, entre más lejos de este eje es más preciso. Ah, ok. De dentro hacia afuera. De aquí, sí, hacia afuera es mucho más preciso si lo hago lejos. Esta distancia más 7 milímetros. Esa del compás también. Nosotros echando regla y la luz en donde nosotros estábamos haciendo moldes Es insuficiente, se diluye. nos jugó más bien con el compás.
era para puntos. Marcamos la distancia. Y aquí vamos a hacer la cosa que es digamos que lo muy importante de este ejercicio. Yo tengo que sacar el recorrido de eso. Y nos enseñaron que con una fórmula matemática yo puedo encontrar el recorrido de esta curva, ¿cierto? Pero hacíamos énfasis en que esto es un ejercicio que lo está haciendo alguien que no tiene todas las competencias matemáticas para resolverlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Y cómo lo haríamos por construcción? Voy a hacer que este eje coincida con este eje. Quiere decir que si yo tengo un punto de armado acá, acá deberé tener un punto de armado. Entonces arranco haciendo Puntos de armado. Entonces, vengo acá. La información que necesito realmente es esta curva que nosotros denominamos hace un momento como una línea de costura. ¿Qué tendría que hacer como para comprobar que esta cartulina sí me va a servir para hacer este ejercicio? Solamente lo hago como para asegurarme que no voy a perder el tiempo con ese molde, simplemente voy a calcular este recorrido. Aquí hago la aclaración que no es como se hace la pieza, porque yo no voy a unir a este filo, yo voy a unir a la línea interna, a la línea de costura. Por eso, seguramente cuando terminemos de hacer los moldes, ustedes los van a comprobar y van a tener dudas sobre ese recorrido, porque no lo están haciendo por este que es un perímetro mayor, lo están haciendo por la línea interna. Que si yo lo hago en el externo, nos Queda pasa más lo- pequeño. no, ¿se Queda acuerdan más lo que grande. nos pasó con la herramienta? Que sobró. Que nos Ah, ok, sobraba- si se hace con el por eso. interno, Yo generalmente en costura manual y en objetos como estos, inclusive, o sea, digamos que no es tan mal la indicación, yo puedo en una figura como esas tomar este recorrido y ese será el área a trabajar y cortar. ¿Por qué no es una buena idea hacerlo de esa manera? Porque cuando yo voy a montar esta pieza, yo ya tengo unos desbastes hechos en algunas partes. Si yo tengo que hacer eso y luego tengo que cortar acá, entonces yo ya tengo ahí una cosa diferentísima. Esto tenía una medida acá, esta otra medida sí, acá. ya cambió. Claro. Lo ya. ideal es que si me tocase corregir esta pieza, yo armara del centro hacia afuera y lo que tuviera que cortar lo cortaría acá. Pero la verdad, la idea es no tener que hacer eso. O sea, el tiempo que ustedes se gastan haciendo moldes debería ser un tiempo que economizan en el proceso. Geométricamente tú lo sacas y es casi exacto por la línea de costura. Nosotros lo hicimos por el borde y después... Sí, bueno, lo que les quería Sobró, contar al ¿verdad? respecto es que aún en esos casos, aunque uno cosa 3 milímetros, yo le hago a mi molde esta margen a 3 milímetros y lo trabajo sobre la línea de costura. Y sí hay un desfase pequeñito. O sea, cuando se hace así, a medida queda justo. Y queda justo también por la siguiente razón. Porque y ustedes lo hicieron, cuando ustedes montaron esta pieza a esta, ustedes, yo lo llamo apuntar, pero es poner centro acá, o sea, junto esta pieza con esta pieza con esta, y luego me vengo armando acá, de manera que aquí yo le dé la forma, la curva, y lo que tengo, si tengo además lo acomodo, y si me hace falta puedo estirar un poquito el material para adaptarlo. Entonces siempre desde los centros. Aquí vamos a hacer el ejercicio de la siguiente forma, y es que vamos a coger por la línea de costura, el molde que tiene la curva quedará por encima. Me aseguro de centro, doblada la cartulina doblada. Debo hacer coincidir eje con eje y borde con borde. Y esto ustedes ya lo hicieron en el herramientero. Haciendo como un pivote, porque eso es lo que necesito. Donde inicia la curva, voy a girar la cartulina. Justo donde empieza la curva. Y empiezo a girar buscando que este filo coincida con el filo de abajo. Hay que me anticipe en este punto, después lo vuelvo a coger. La distancia entre puntos casi que voy sacándolo en la medida que voy girando. Entonces no se preocupen de hacer medidas previas, no hace falta. Voy girando. Si quisiera mucha precisión, yo podría marcar un centro acá en la curva,
marquémoslo para tenerlo de referencia. Entonces, sigo mi recorrido. Y llego a este punto donde voy a montar el componente de la cremallera. Estando acá, tendré que tener en cuenta qué tipo de acabado tiene esta pieza. Y en el caso de esta base, la base está llegando al punto y está doblando, tiene un acabado embonado. Nosotros para embonar dejamos 7 milímetros. Entonces, a partir de esta distancia montamos, ponemos 7 más. ¿Es embonado de chapa en acero? ¿Señor? ¿Es embonado? No, señor. Ese embone es un embone para doblar. Recuerden que cuando lo usamos chaflanes, los usamos para billeteras y otro tipo de piezas. Pues digamos que desde la academia, porque cuando ustedes van a su taller lo hacen como ustedes, pues como ustedes ya consideran, porque ya tienen un criterio técnico para... No tiene su maña. Sí. Entonces acá voy a retirar lo que me está haciendo, lo que me está sobrando y trazo el embone y también voy a dejar la indicación que esa pieza va a embonar. A 7 milímetros. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá una cosa y es la siguiente. Nosotros hablábamos que ese recorrido salía de la siguiente manera. Venía acá a este punto, hacía el giro, me encontraba acá y yo les decía que cuando se van a hacer las modificaciones de medida, o sea, yo voy a hacer una disminución, la hago donde finaliza la curva. Mi curva está terminando más o menos acá, voy a marcar ese punto. Aquí estaría terminando la curva. Este punto. Entonces voy a revisar nuevamente el recorrido, voy a marcar este punto de manera que a partir de ese punto yo empiece a hacer esa disminución. Voy a empezar a hacer la disminución de acá hasta llegar acá. Entonces, para recordar, eje con eje, borde con borde y empezamos a girar la cartulina. Aquí va a suceder que a cada uno le va a dar una medida diferente y la diferencia serán milímetros. Entonces, lo ideal es que cada uno haga su molde para que no les sobre o les haga falta. Este será el punto de la disminución. Por tanto punto diría cuál fue el que hice, entonces vuelvo y me... Hagámoslo así para que ustedes ahora le tomen fotos y lo tengan presente. Este punto... tienen de pronto lápices de color, esferos de colores que me pueden facilitar, con eso los ponemos en diferentes... Mucho. Entonces, este punto vamos a dejar rojos de armado, que será este con este. ¿Listo? Entonces, cuando yo llego acá, tengo este punto, tengo este acá, vamos a ponerle otro color a las disminuciones. Esta será la disminución. No se ve, dejémoslo conmigo. Entonces, estando en este punto me dicen que lo voy a disminuir. Entonces voy a tomar mi medida. Yo aquí le coloqué, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito sacar esta pieza para poder hacer la disminución acá en la parte superior. Entonces, hasta aquí voy a dejar el molde. ¿Qué información necesitaba? Esta que es la que me finaliza la curva. Entonces, cuando yo hice el recorrido, lo hice de esta manera, llegué a este punto, me encontré con este, marqué este y di el aumento para embonar. Hasta ahí puedo ir en este momento.
Voy a hacer ahora esta pieza, de manera que esta junta con esta pueda hacer la disminución de una manera más Porque la sencilla. disminución no sale por construcción. Sí, señor. Entonces, marcamos 5 acá. Damos 7 milímetros de aumento de costura. Una mientras cortas. En este momento no podríamos partir de este molde, de este punto hasta acá. Tenemos este recorrido, ahora vamos a trabajar este recorrido. De manera que ya teniendo esta medida podamos determinar es cuando él llegue a este punto qué medida tiene. Nosotros en este instante no lo podemos garantizar. Entonces, ¿qué necesitaríamos saber? Si, por ejemplo, nosotros la disminución la vamos a hacer aquí donde, o sea, si venimos en este recorrido, Donde termina acá la donde curva. finaliza la curva. Realmente donde finaliza la curva es como en este punto. Entonces, aquí tendríamos fin de curva, acá en este punto. Listo, que es este mismo punto. Entonces, vamos a empezar vamos a trabajar. Hasta acá nosotros tendremos 9 y aquí bajará a volverse 10. No, hagámoslo sí así. Bueno, miremos a ver qué nos sale porque tenemos la posibilidad de hacerlo acá o hacerlo acá. Si ustedes notan acá sobre la curva, se ve que disminuye. O sea, aquí arrancó y acá termina en otra medida. Entonces, esto que les estoy contando, si concuerda con lo que tenemos ahí. Entonces, vengo acá, nuevamente reviso mis puntos de armado, lo tengo acá, lo debo poner acá. Entonces, Allá también le colocas, ¿no? Hacia el lado. sí. Pero es que esto, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Aquí en nosotros, esto nos va a modificar. Porque acuérdate que aquí se va a volver 9 y acá tenemos 10. Entonces ahorita los voy a colocar como para que ustedes lo tengan pendiente siempre. Entendido. Tener esa información acá. Vengo nuevamente, eje contra eje, borde con borde y a partir del punto donde inicia la curva voy a hacer la disminución. Este punto lo voy a marcar, lo necesito. Y aquí voy a empezar a hacer el recorrido desde este punto. No le voy a hacer este punto medio, básicamente porque acá cuando les cuento esto es que si yo quiero controlar todos los centros, entre pues más puntos tenga de control será mucho más preciso, pero pues no hace falta. Llego justo hasta el punto donde se encuentra con la base. ¿Qué aumento debería darle ahí? Estoy en este punto. 10. 9. 10. Esta punta. Acuérdense que el montaje da 10. Ajá. Adiciono 10. Marco puntos al otro lado y voy a marcar este punto. ¿Se acuerdan de este punto que tenemos acá? Voy a marcarlo porque a partir de este punto, en este molde viene la disminución. Entonces, tengo acá. Un molde que viene de 10 para volverse 9 acá.
otras cosas que tengo aquí adicional es esta información. Adiciones uno porque es lo que hicimos en el del trabajo, ¿cierto? Sí, Ahí se recibe el de 7. sí, señor. Aquí es importante que usted, bueno, digamos que no es que sea importante, yo lo hago por método, me resulta, y es que, por ejemplo, en esta pieza yo debo embonar, en esta pieza yo tengo montaje. Eso me sirve para cuando hago la planeación de los desbases, saber qué tipo de uniones tengo. Y una pregunta recurrente de ustedes es, profe, ¿y a qué medida coso? Profe, ¿y a qué medida embono? ¿A qué medida monto? Aquí está la información, el molde les dice, pero eso es posible en la medida que ustedes vayan tomando esas anotaciones. Volvemos aquí a esto. Cuando nosotros hicimos este recorrido, marcamos este punto, entonces vamos a trazar una línea y vamos a marcar 9 centímetros acá. Acá tengo 9, le doy 7, que es mi aumento de costura, y voy a sacar entonces voy a tener esto acá. Voy a hacer acá algo para que esto nos quede como mucho más claro que se hace el corte. Estoy acá. Hago coincidir los ejes y me dice esto que yo acá tengo de este punto a este punto tengo 9 centímetros y hasta acá tengo el aumento de costura. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer coincidir este punto que lo tenemos acá encerradito en negro, lo voy a hacer coincidir con este punto. ¿Qué tendré que hacer ahí? Simplemente darle la margen de costura. Y cortar. Este punto y este punto. Acabo de caer en cuenta de una cosa, tienes que borrar del video una cosa. Ah, no. Aquí entra. Dudé este movimiento. Ok. Este movimiento, sí lo hicimos, sí lo tuvimos acá contemplado.
gráfico está en 2 Se ve más milímetros. pequeño acá. Sí, exacto. Listo, chicos. Este sería el molde de la parte superior. Tenemos el molde de la base. ¿Qué hicimos el molde de la base? Acá lo tenemos. Aquí tenemos también que corregir. No creo. Que nosotros seguimos en grande. Entonces, cuando nosotros armemos esto, digamos que el procedimiento que tendremos que hacer es esto ya armado con cremallera. Esto ya armado, con cardado, con todo, hacemos esto, hacemos esta costura y aquí venimos, hacemos exactamente lo mismo. Este molde nos puede servir como molde del forro. Nosotros pudiéramos hacer, si quisiéramos, un forro que hiciera el recorrido completo o hacerlo por partes. Entonces, si lo voy a hacer por partes, mi molde sería solamente este componente. Y ya les cuento por qué. Sería solo, bueno, sería esto. Bueno, le sentí que se ¿Estás como replicando el que hiciste ahorita? Sí, sí, sí. Ok. ¿Por qué no tomo este para el corte? Porque está armado. Cuando yo arme las cremalleras, yo confronto que esa pieza coincida con esta. Se vuelve como un molde de armado. Aquí voy a tener en cuenta una cosa y es la siguiente. Cuando yo hago esto, tengo un aumento, que son los 7 milímetros que hago para costura, que ya los tuve en cuenta, permítame, que los tuve en cuenta aquí cuando, perdón, tengo, Mira, yo les estoy hablando de, espérenme porque ya me refundí. Ya, cuando yo estoy en este punto, o sea, yo hago este molde lo estoy teniendo desde el centro de la cremallera hasta el borde externo, ¿cierto? Pero cuando yo hago el acabado, o sea, yo tengo que tener en cuenta qué acabado voy a tener acá, si voy a tener un ribete, si voy a tener un embone o si voy a rectificar para hacer un acabado al corte. Entonces, si voy a hacerlo ribeteado, tendré en cuenta que desde esta medida, o sea, desde este centro, lo que yo tengo es aquí al centro de la cremallera. Si yo lo voy a hacer con ribete, entonces tendré que quitarle 7 milímetros a este borde, porque el ribete va a dar el acabado. Si lo voy a embonar, no le voy a quitar nada, porque esta cremallera que tengo acá es una cremallera número 5. Las cremalleras número 5, esta ventana es más o menos 1.4. Si yo embono 7 milímetros a cada lado, pues la ventana que me va a quedar es 1.4. Ustedes van a trabajar con una cremallera número 5 o número 6. ¿Saben ustedes cómo se identifican el número de las cremalleras? por el grosor de los dientes. Cierran la cremallera, la medida de la cremallera es esta distancia. Justo la distancia de los dientes. 5 o 6 son los Esta milímetros. son los Sí. milímetros.
En las de diente metálico sucede exactamente igual. Que es el Es esa distancia. El que la puso la Bruce. No la acaba, pero Bruce es El acabado, color. ¿qué será? La cremallera. Pero ese es el color del acabado de la cremallera, de los herrajes. Ah, ok. Pues ese era el nombre de la. Ya. Revisamos esto acá, pero yo esto bastante claro. No, yo no sé qué fue lo que copié. Permítame porque es un poquito la diferencia. Entonces, marca dónde va cremallera. Aquí vamos a embonar. Cremallera y le vamos a decir de una vez que vamos a utilizar cremallera número 5. Aquí vamos a montar. Este es 7 milímetros. Sí, sí. No, ese montaje lo tenemos ahora a 10 milímetros. Ah, sí, digo, esta distancia. No, este es embone. Ok. Embonar cremallera, así, tienes razón, 7 milímetros. Y aquí tenemos montaje de 10 milímetros. Aquí como para repasar y porque ustedes van a hacer luego la ficha de desbaste. Si yo tengo en esta pieza, en este recorrido, es realmente que es la superior, esta la base, y tengo 7 milímetros en este recorrido para pegarlo al frente, que se nos hizo el molde del frente. Ahí está. Para pegarlo al molde del frente, si voy a montar vivo, ¿cuál sería el desbaste que debo hacer? Punto para el que Chaflán. diga montaje de vivo. Montaje de vivo con un chaflán, pero en Escalera. en escalera. Tenemos o es chaflán o sea, digamos que si tiene el molde, el borde queda con una inclinación, eso es tumbado o chaflán. Perdón, tumbado en escalera. No, o es tumbado o es escalera. Entonces, acá tengo en esta diagonal esto y esto es el desbaste en escalón. Si yo voy a montar un vivo, voy a colocarle acá la información para que todos se vayan familiarizando con eso, aunque ustedes luego tienen que hacer esos desbastes. Voy a hacer, aquí a manera de información, en el recorrido de esta pieza, voy a hacer un desbaste en escalón para montar montaje de vivo. Esa información la voy a colocar acá como para montaje de vivo. Listo. Eso lo voy a hacer en estas piezas, quiere decir que a esta pieza le voy a hacer ese mismo de desbaste y que es 0,7 y a este borde les haré el mismo de desbaste. ¿Qué desbaste debería ser en este borde? El que lleva la cremallera, ¿no? Sí, voy a embonar, ¿qué desbaste hago? Para Un chaflán. tumbado. Perdón, un Tumbado tumbado. o chaflán. Embonada para pues el embonado. Otro escalón. Nosotros trabajamos básicamente desbastes con esta forma, así o terminados en cero. Es el chaflán. Esto es o tumbado o chaflán. chaflán. Y este es escalón. Escalón. Como estamos haciendo un ejercicio pedagógico, el desbaste que vamos a hacer para la cremallera será un desbaste para embonar, sabiendo que yo puedo embonar con chaflán, pero para este ejercicio que es un ejercicio pedagógico voy a usar el que se necesita, que es el especial para embonar. Tumbado no, tumbado es otra cosa. Embonar. Sí, que se tenemos el- claro. Ah, sí, porque que- le que hemos es el- doblado a 7 milímetros. Sí, Sí, Es es otro- que es el de otro bien tipo. así. sí. Acuérdense que dobla para que compense lo que yo quito, que él mismo cuando dobla recupere lo que yo quité para poder doblar. ¿Listo? Quiere decir que yo aquí voy a hacer un desbaste para un desbaste en escalón para montar vivos, pero arriba voy a hacer un desbaste en escalón para embonar.
En escalera. ¿Listo? Arriba y abajo el desbaste tendrá la misma forma, lo que será diferente será el calibre y de repente la margen. Pero esos son los desbastes que vamos a usar. ¿Qué desbastes deberíamos usar acá y acá? Esos son para montar. Montaje. Para montaje. Ah, miren. Ese es Revísenlo, si no tumbado. lo recuerdan, revísenlo porque cuando lo necesiten Para también sabrán montaje, dónde encuentran esa información. Está tumbado, chaflán y embone. Tumbado y Tumbado, chaflán y embone. Hola, Valentina, ¿cómo vas? Ese es que Tumbadito. Vamos a buscar piezas. ¿Tumbado? un tumbado. Sí. Sí. Y si yo voy a hacer, ese lo voy a hacer en este borde, que es el que me pero como recibe. las pasas Este sábados. y este, sabrán mucho. Sabrán. Era la- Este y este serán tumbados para hacer el montaje. Pero, ¿qué desbaste le voy a hacer a esta pieza? Ese es. Un chaflán. Embone. Ellos todo lo chaflanean. Todo lo quieren chaflán. chaflanear. Embone. Pues puede ser del Escalón. A ese él es el escalón. No, sí. Digamos que Para embonar en es el este embone. instante, El del como embone, ¿no? un ejercicio pedagógico, todo lo que sea doblar es escalón. Todo lo que sea para doblar. Entonces, si yo voy a montar ribete, si voy a hacer un montaje de piezas, tumbado. Sí, es porque es como si fuera un Tetris. Sí. Bien. Entonces, ya tienen ustedes, hay muchas pistas. Una pieza por arriba, con una pieza esto. por abajo y se unen y quedan ahí. Ya. ¿Cómo calculamos el consumo de material de este ejercicio? En este instante, digamos que cuando se emprende esta tarea de elaborar moldes, y es un molde que se hace por primera vez, un objeto que se hace por primera vez, yo no voy a hacer todo el paquete de moldes para saber si me funciona o no me funciona el Eso producto. tenga ahí, mano. En este instante, lo que yo voy a hacer será trabajar, hacer el corte de esta pieza, cortar 2 veces esta, cortar una vez esta y construirlo, ver que sí coinciden los recorridos. Pero aquí tendremos que sumarle las manijas o las Luego, cosas. sí, pero digamos que en este momento, para determinar que los moldes coinciden, ya con esta información sería suficiente. Digamos que otra cosa que yo tendría que controlar en este punto sería, por ejemplo, la dimensión del objeto. Y mi recomendación cuando se hace elaboración de producto nuevo, esto pareciera, pues no es tonto, pero en el taller debería uno tener un espejo cuando hace elaboración de producto nuevo. Y es que uno hace el producto y siempre tiene que hacer una relación hombre-objeto. Entonces, uno tiene que parar frente al espejo, colgárselo, así sea esta cartulina, si esto fuera un bolso, Claro, yo ya podría hacer un cálculo de esto, o sea, cómo me veo en el espejo, o sea, objeto versus figura humana. Entonces, pues cuando empiecen a organizar su taller, piensen en el espejo. Se va a conseguir la modelo porque si se lo pone uno y uno es más grande, pues no queda bien. Ah, pues se pone La relación. tacones y faldas y ya No, queda pero lo peor de grande. Queda una. bien. Y con la felicidad. Listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de los materiales. Aquí vamos a tener en cuenta una cosa porque ustedes lo tienen que modificar y es lo siguiente. Digamos que nosotros usamos estos moldes como moldes para hacer la comprobación. Pero aquí viene una cosa y es que cuando yo empiece a hacer esta textura, yo voy a poner un abullonado adentro y con las costuras esa figura se va a recoger. Necesariamente se va a recoger. ¿Cuánto recoge? No les podría garantizar si son 5 milímetros, si son 7, si alcanza a ser 1 centímetro, porque eso Sí, recoge. también sí recoge, y recoge muy poco, pero digamos que dependiendo del material que ustedes pongan adentro, recogerá más o menos. Profe, una pregunta. Pues es que nosotros cuando hicimos lo del... Más para poder garantizar que cuando tenga la pieza completa, este molde quepa ahí, debo tener la anotación y lo debo hacer en el desbaste. O sea que esa margen de desbaste la estaríamos planeando de más o menos 2 centímetros, porque será 1 centímetro lo que yo quito en el exterior. Aquí hago una aclaración y es la siguiente. Digamos que en la elaboración de un producto yo hago esta maqueta, la debería verificar el material real y de ahí venir a hacer las correcciones, porque puede que sí que sea mucho y que el desbaste haga la diferencia. Sí. El borde de costura. Sí. Con respecto a esos moldes, digamos que
Este molde sirve para centrar los huequitos, pero no es un molde que sirva de corte. Entonces, nosotros, porque es muy débil, entonces generalmente, o sea, lo que pues, yo les comparto mi experiencia del taller, yo simplemente dejo el rectángulo y a ese rectángulo le marco puntos. De manera que yo al En el final, a la hora- corte es que hago el sí, hueco. en el momento que hago el corte es que hago las perforaciones. Ok. Entonces, para hacer eso simplemente yo necesito los puntos donde voy a poner mi perforador. Cuando ya la pieza está rectificada, simplemente pongo la pieza, hago las perforaciones y hago el corte interno. Es más fácil de manejar así. Pero aprovechando que tenemos esto, teniéndolo centro de esta pieza con respecto a esta. Nosotros, digamos que ahorita para lo que vamos a hacer, vamos a tomar medidas largas ¿Dónde está? de esto. ¿En esta que salta? Uy. Entonces, vamos a tomar, ¿recuerdan cómo se sacan los consumos de material? Miramos en el tablero.